oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Centinelas en los muros. Usted sabía que los muros de Jericó medían 3 metros. Este altar creo que mide 2,5 metros de ancho. Y los muros medían 3 metros de ancho y 30 metros de alto. Óigame, 3 metros de ancho por 30 de alto. Eso era una muralla impresionante. Eso no la tumbaba una petaca ni un cañón. Eso solamente podía hacerlo Dios. Y esos muros tenían unas torres de vigía donde se paraban los centinelas o los atalayas para observar lo que estaba pasando afuera y adentro del palacio de la ciudad. Dice el Salmo 74, y quiero que se abroche los cinturones porque algo va a hacer Dios con su vida. Alguien que me diga amén. Salmo 74, versículo número 9, Reina Valera, dice así: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Versículo 10: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Este es un salmo de David, donde habla en el versículo 9 de que ya no habían señales porque no habían profetas. Ya no habían señales del cielo porque ya no habían hombres de Dios que trajeran esas señales del cielo. Y esto es muy importante analizarlo porque la palabra dice que el pueblo sin profecía se desvía, se pierde. Y si usted no sabe hacia dónde va, hermana, cualquier bus coge y lo lleva a donde no es. Yo recuerdo cuando leo Jeremías, él lloraba porque la gente no recibía la exhortación. Es como usted, hermana o hermano, que llora. Yo a veces, me provoca. Yo digo, pero ¿por qué este muchacho la embarra? ¿Por qué esta muchacha la embarra? ¿Por qué Miller la embarra? ¿Por qué, Dios mío? Y uno dice, pero ¿por qué? Y uno dice, pero ¿por qué? Así como con sus hijos, que usted se pregunta ¿por qué? ¿Sabe? Jeremías lloraba muchísimo porque Jeremías había sido enviado a esa gente de Israel que era muy rebelde, que era muy dura de cerviz. Y a este hombre Jeremías le colocaron el profeta llorón porque él lloraba mucho. Pero él lloraba porque no lo querían. Él lloraba porque no lo apreciaban. Él lloraba porque cada vez que abría la boca era para decir algo incómodo. Él no era como los profetas de Baal, que los profetas de Baal decían, vamos a la guerra, Dios nos va a dar la victoria. Y Dios le decía a Jeremías, diles que no les voy a dar la victoria. Era como el negativo en la iglesia. ¿Alguien está aquí, iglesia? Era como el que siempre ve lo que los otros no ven. Y por eso la gente no lo quería. Y la gente de Israel lo odiaba porque decían, si habla Jeremías va a decir todo lo contrario. Jeremías, sea positivo, vamos a lograrlo. Y Jeremías decía, no, Dios dice que no vamos a vencer. Dios dice que a usted no le va a ir bien con esa relación. Dios dice que a usted no lo va a prosperar el Señor porque usted está en desobediencia. Dígale que está a su lado, como que le están hablando, papi. Ay. Dígale algo. Y Jeremías lloraba porque la gente era muy dura de corazón. Y escúcheme esto, anote esto, por favor. Anoten esto y presten atención. El Señor quiere que su pueblo sepa cuando Él va a obrar. El Señor quiere que su pueblo conozca cuando Dios va a actuar. Usted no me escuchó, ¿no es cierto? El Señor desea con todo su corazón que la iglesia conozca cuando Él va a meter su mano poderosa en un asunto. Eso se llama discernimiento de espíritu. Hay mucha gente que quiere conocer el futuro. Hay una iglesia a nivel, yo creo que ya está mundial. Bueno, mundial no, de pronto en Latinoamérica. Y se llama la ministerial. No sé cuál es el nombre completo, pero creo que es el nombre ministerial. Los que han ido saben. Digan. Usted ha ido 3 profecías, acuérdese. Dígale, ¿cómo se llama?
Ah, usted fue. Sí, hombre. Y esa iglesia es de la señora Piraquive, que es el movimiento Mira, creo que es el movimiento Mira, pero que está acusada por lavado de dinero. Uy, porque es que esos templos son una cuadra entera. Y cada templo de esa iglesia es una cuadra entera. Uy, yo no sabía cómo consigue tanta plata, hermano. Tanta plata, Dios mío. Pero ¿sabe cuál es la característica de esa iglesia? Que ella no está en las iglesias, sino que ellos tienen unos televisores. Y ella predica, no sé en dónde predicará, desde cualquier parte del mundo. Y todo el mundo está viendo el televisor allí, viendo la pastora predicar allí. Cuando termina el servicio, dicen entonces, se imagino que eso lo hiciéramos aquí. Uy, pastor, donde hiciéramos eso aquí, esto está vacío. Y le dicen, hagan una fila los que quieren una profecía. Hacen como una cuadra de fila. Y ese mano o esa vieja, yo nunca he ido allá, la verdad nunca he ido. Los que han ido, ¿saben? Sí, es que usted, bueno, sí, ¿por qué decía que no? Y entonces les dicen 3 profecías. Pastor, ¿dónde queda? Hay una oficina, le doy la dirección. Y le dan 3 profecías. Y lo tremendo de eso es que las profecías suceden. ¿En serio, pastor? ¿Dónde queda eso? Allí en la vuelta donde su abuela vive. Esas iglesias son llenas porque van a recibir una profecía en cada servicio. Pero resulta que Dios, escúcheme, amada iglesia, Dios no es un brujo. ¿Alguien está aquí? ¿Y usted no ha notado que cuando viene un profeta o un invitado, a todos no les habla? Y usted se queda así como viendo un chispero. ¿Y a mí qué? ¿Qué? ¿Yo qué? Hábleme. Y se para aquí y nada, no le dice ni pío. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque no todos los días Dios tiene palabra para tu vida. Número 1. Número 2, ya Dios te la dio. Espera que cumpla lo primero para darte lo segundo. Dios no te puede dar una segunda palabra cuando no has cumplido la primera. Si Dios te dijo que te congregaras, ¿por qué te va a decir que va a ir a las naciones? No, primero congrégate, fórmate, prepárate y ahora te doy la segunda instrucción. Entonces vemos una cantidad de gente que quiere recibir palabra. Dame una palabra, voy por una palabra. Pero ya Dios le dio una palabra. Cumpla la primera palabra, cásese. Bueno, mucho fornicario aquí. Dios mío, Padre, primero organice su vida y vendrá la segunda palabra. Primero organice su ministerio y vendrá la segunda palabra. Entonces esto me llamaba la atención porque, escúcheme, hay gente que busca ese tipo de iglesias. En este caso la ministerial. Otros en otra ocasión van de los santeros a que le tiren los caracoles, o van donde de las cartas, o van desde el tabaco. Yo no sé dónde irá usted, pero lo que sí sé es que la gente quiere conocer las cosas. Pero también Dios desea y necesita que la iglesia conozca cómo Él va a obrar, cómo Él va a actuar en nuestro país, en nuestra nación, en nuestro hogar. No sé cuántos se han metido en un ayuno de 2-3 días y decirle: Señor, dame una respuesta. ¿Mi esposo vivirá? ¿Mi esposo tendrá otra vieja? ¿Mi esposo va a ser libre? ¿Mi esposa se va a cambiar de equipo? O sea, usted pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios en un ayuno y dígale: Señor, ¿tú qué vas a hacer con esta situación? Porque los centinelas, más que reprender al diablo o estar luchando contra el diablo, tienen una asignación mucho más importante, y es conocer el corazón de Dios. Yo lo voy a repetir: conocer el corazón de Dios. Cuando el juicio viene a una ciudad, cuando el enemigo ataca una ciudad, esa es la esencia del ministerio profético. Y este ministerio tiene que ser restaurado, porque en esta iglesia yo tengo profetas. Yo puedo darme el gusto de decir y el orgullo de decir: aquí hay profetas. Porque a mí se me acercan los profetas y me dicen: pastor, tuvimos este sueño, hay un ataque así, hay un ataque así, hay un ataque así, hay un ataque así. Yo recuerdo hace como 6-7 años, y me dice la profeta Glorita, me dice: pastor, y otra hermana me dijo, y otro profeta me dijo, también me dijo: pastor, ojo que allá afuera lo van a encender a plomo. Yo: ay, pues madre. Yo: ¿en serio? Sí, pastor, lo van a encender a plomo. Lo vimos allá baleado. No se muere, pero sus tiros se los pegan. Ay. ¿Cómo se siente usted que le digan que lo van a balear?
¿está aquí o no, iglesia? Y yo, Dios mío, bendito Santa. Yo salí así. Yo le dije, bueno, pues que se haga lo que quiera. Y en ese tiempo recuerdo que me llega un pastor de Palmira y me dice: pastor, me voy a comprar otra camioneta y tengo una camioneta blindada nivel 3, se la vendo. Y yo no tenía ni dónde caer muerto. Le dije: la compro. Yo le dije: la compro. Me dice: ¿en serio, pastor? Sí, a mí me van a balear. Y lo primero que le pregunté es: ¿a cuánto aguanta ese blindaje? Galil, hágale, papi, a menos que me tire una granada por debajo. Y me compré una camioneta en esa profecía. Mire lo tremendo es. Dios advierte a sus hijos lo que va a pasar. Gracias a Dios nunca me avaliaron. No, porque es que nos pusimos a orar, hermano. Pero mire lo tremendo de esta situación tan importante. Y es que los centinelas deben conocer el por qué está sucediendo tal y tal cosa, el por qué está pasando tal y tal cosa en mi casa, en mi familia, en mi hogar, Dios mío, alguien que me diga algo. Pero sabe, los centinelas en la antigüedad no eran los ancianos como Jod que se sentaban en las puertas de las ciudades a profetizar, o eran como Débora que se sentaban en los lugares altos a profetizar. No, los centinelas eran personas que estaban vigilando. Y aquí voy a empezar a meterme duro en esta parte, porque los centinelas, escúcheme, no tenían autoridad. El centinela solamente era un mensajero. Y se lo digo a los profetas, a los que tienen el don y el oficio, porque hay un problema con los profetas, y es que el profeta es muy emocionalista. El profeta es muy volado. El profeta es muy temperamental. ¿Y no ha visto usted los errores que puede cometer un profeta aunque haya estado en la presencia de Dios? Un ejemplo: Elías salió corriendo con la amenaza de Jezabel. Un ejemplo: Eliseo, le dijeron: calvo, calvo, calvo. Soltó una palabra y mató 42 muchachos. ¿Qué le han dicho a usted? Y usted suelta la palabra en su enojo, en su ira, y usted mantiene la intimidad, y usted dice malas palabras, y usted pelea con su esposa, y usted pelea con sus hijos. Usted le tiene rabia al pastor y es profeta. ¿Alguien está aquí, iglesia? ¿Cómo vos, siendo profeta, me tenés rabia a mí? Es que usted ¿y qué? Yo a usted le puedo dar en la jeta porque soy su papá, o su papá no le da en la jeta. ¿A cuánto su papá le da en la jeta? Yo no le doy en la jeta porque no soy su papá paterno. Ganas tengo, pero no voy. Pero su papá le daba en la jeta y usted le decía: papá, gracias, te odio. Le pegaba 3 tiros, no, ahí seguía con él como si nada. Pero los centinelas, amada iglesia, tienen este diseño. Escúcheme: son mensajeros, mas no tienen autoridad para. Yo lo voy a repetir: son mensajeros, mas no tienen autoridad para. Porque ellos lo que tenían que hacer era cuidar las puertas de la ciudad. Hablo con los profetas. Dios a ustedes les va a advertir cosas, pero hay una autoridad espiritual que va a direccionar el mensaje de Dios. Porque el centinela no hacía la obra del rey. El centinela no hacía la obra de los ancianos. El centinela lo que hacía era vigilar lo que estaba pasando en el territorio. Alguien que me entienda un poquito esto, por favor. El centinela no tenía la autoridad o la función de movilizar el ejército. El centinela, el atalaya, lo que tenía que hacer era comunicar lo que veía de parte en ese momento. Si veía que venían enemigos, si veía que venía gente, si veía que estaba pasando, ellos miraban para allá y ellos miraban para dentro de la ciudad. El profeta tiene una asignación muy fuerte, amada iglesia, y es vigilar lo que está pasando en el entorno de la situación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Que el profeta sea entrenado, que el profeta sepa reconocer convenientemente los momentos que están viviendo, hasta que se establezca, escúcheme que esto es muy importante, hasta que se establezca una confianza entre el centinela y el hombre de Dios o el apóstol, la iglesia va a marchar. ¿Cuál es el problema con el profeta? Yo aquí he tenido profetas tremendos, pero son profetas que no se dejan corregir. Son profetas que son soberbios, que son altivos,
que se creen la última mazorca del horno, pues del asador. Uy, mazorca con sal, ya me acordé allá en San Antonio. Bueno, en fin, oiga, y esos profetas no se les puede decir de qué color tienen los ojos, porque se ofuscan, se enojan, se disgustan, y muchos se han ido. Y son tremendos profetas. Yo tuve aquí una profeta impresionante, y yo recuerdo que un día le dije: ve, profeta, ayúdame a orar por esta situación, que hay alguien que está en tal ciudad y me está pidiendo esta oración. Hermano, oré con ella y esa profeta me soltó hasta la hora y la fecha de eso. Y dije: esta es como bruja. No, mentira, esta es profeta. Yo me gocé en esa profecía. Pero sabe, era una profeta que no se sujetaba, que de pronto, como es que ese es el problema, ¿no? Con la gente que empieza a tener un toque de autoridad. Se empiezan a creer mejor que los demás. Y escúcheme, un profeta no es más. Un profeta simplemente es un centinela. Ya lo bajé de las nubes, papi. Ya lo bajé de las nubes para que sepa que un profeta no está en el rango de autoridad. Un profeta es un mensajero de Dios. Es el que advierte, mas no es el que da juicio. Porque hay un rey, una autoridad, un apóstol. Alguien que me entienda esto, por favor. Pero hasta que no haya una confianza entre el líder y el centinela, no habrá una manera de trabajar juntos. Mire lo que dice Isaías 21:6, nueva traducción viviente. Dígale al que está a su lado: esto como que se va a poner bueno. Dígale: esto se va a poner interesante. Dice: mientras tanto, el Señor me dijo: pon un centinela sobre la muralla de la ciudad, que advierta a gritos. ¿Qué cosa? Lo que ve. ¡Ey! Se está quedando dormido. Un centinela. Un ejemplo, ¿no? Yo por eso grito: ¡ey! Porque un centinela advierte. ¡Ey! Vea. Ahí estaba el centinela. ¿Qué hace el centinela? Advierte, despierta. Y esto es muy, muy delicado, porque el centinela que era colocado en lugares altos tenía que tener buena visión. Nada de cataratas, nada de terillo, nada de impacto óptico. La cuña, ¿no? Ahí cuadramos. El centinela no podía ser miope ni visco. El centinela tenía que ver cerca y lejos, porque por algo que se equivocara, toda la ciudad llevaba del bulto. Hay muchos errores que han cometido los profetas, y por eso muchas iglesias han sido golpeadas y mucha gente ha sido golpeada. Porque el profeta, el centinela, llega y dice: ay, mira, Dios me mostró que te vas a casar con Lorenzo, que este año es el día de tu matrimonio. ¿Y a cuánto le dijeron: este año te vas a casar? Y mire cómo está. ¿Y usted qué le podría decir a ese profeta? Yo le enciendo a roca, porque la Biblia dice que el profeta que falla hay que apedrearlo. Pero no podemos matarlo porque están apenas aprendiendo. Y este es el problema que tenemos con las iglesias y con los profetas, o sea, con los centinelas, que están cometiendo muchos errores. Y por eso hay separación entre el profeta y el apóstol, porque el profeta no ha sido perfeccionado en el llamado que tiene. Qué poderoso es conocer los designios de Dios, ¿no es cierto, iglesia? Qué poderoso es caminar y saber hacia dónde vamos. Pero recuerde algo muy importante: la meta en la vida espiritual no es el saber muchas cosas. Yo conozco gente que ha estudiado teología y mantiene pegado a la pornografía. Yo conozco gente que ha estudiado teología y mantiene atado a un vicio. Conozco gente que tiene teología, esa cabeza paila de papaleta, sabe de todo, pero nunca ha crecido ministerialmente. El problema no es saber tanto. La meta es ser transformados por Dios. Yo lo voy a repetir: la meta es ser transformados por Dios. ¿Y esto dónde sucederá? En el proceso de la formación ministerial. Ay, papi, yo aquí he cogido adoradores que yo les doy garrote como para que se vayan, y uno los echa y le da garrote y los echa y más para adentro. Pero uno no quiere que se vayan. Uno lo que está haciendo es formando sus vidas, porque es que vienen con unos resabios. Dios me guarde. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, papito. Porque entonces aquí hay algo muy, muy importante. El centinela y el hombre de Dios, entre más cerca esté de Dios, es más valioso.
No es estar viendo solamente demonios, es estar conectado con el Espíritu. Tú estás conectada con el Espíritu y todo te sale bien. Tú estás conectada con Dios y no te roban tanto, y no te dan tanto machete, no te da tan mal en la vida. Tú estás conectado con el cielo y el Señor te bendice. Dios mío, alguien que me diga algo, porque ya como me miraron mal, hermano. Por eso la palabra dice que Dios nunca hará nada sin que se lo revele a sus profetas. Amós 3:7. La verdadera esencia del ministerio profético de los centinelas y de los atalayas es estar, óigame esto, que esto es importante, es estar tan cerca del Señor, que Él no querrá hacer nada sin primero no decírselo a ti. Usted no me escucha. Esta es la meta de un hombre de Dios: estar tan cerca del Señor, que Él no quiera hacer absolutamente nada sin primero compartírtelo a ti. Hijo, voy a traer un tsunami a Buenaventura, porque allá hay mucho paramilitar, mucho torcido. ¿Verdad, Señor? ¿Y por qué? No, eso allá hay mucho torcido, mucho brujo. Hijo, voy a acabar con Nínive. Hijo, voy a acabar con Sodoma. Hijo, voy a acabar con Gomorra. O sea, ese es el propósito más importante de un centinela. Nosotros estamos locos por conseguir plata, por salir del problema, por salir de la dificultad, por pagar las deudas. Pero ese está loco por decirte, por comunicarte sus secretos, sus planes. Por ahí dice, no, lo malo no es la rosca. ¿Qué es lo malo? No estar en la rosca. Si usted no está en la rosca del Dios de los cielos, usted va a estar siempre ignorante de todo. Por eso cuando uno ora, se da cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual. Hay una maquinación para establecer las 7 potencias en Colombia. Los profetas lo están viendo, se está revelando. Hay una intención de manifestar las 7 potencias de la santería que trajeron de Venezuela para establecerlas aquí en Colombia. Pero usted lo único que quiere es que gane la América. Usted lo único que quiere es que le paguen. No, hijos, yo quiero hablar con centinelas en esta noche. ¿Y por qué es que necesitamos los profetas? Porque la palabra de Dios es fundamental. Pero ¿qué tuvo que hacer Josué para conquistar Jericó? En la palabra de Dios no están todos los planes y los diseños o los puntos a seguir. Para conquistar Jericó, número 1, caminan en silencio. Número 2, dan 7 vueltas. Número 3, tan. No. En la Biblia no está eso. En la Biblia no aparece cómo hacer que tu marido deje de ver colas de otras. No, ahí no aparece. Es ahí donde se necesita un profeta. Y le dice Josué, Señor, ¿y cómo voy a tomar Jericó? Y viene la palabra de Dios al centinela y le dice, mira, vas a tomar, porque recuerden la palabra, dice que un ángel se le apareció y le habló a Josué y le dijo, Josué, ¿tú de parte de quién vienes? ¿De Dios o del diablo? Y dice, yo vengo de parte del Dios Altísimo y vengo a decirte esta orden: vas a hacer esto y esto. Dios mío, yo necesito gente que reciba diseños de Dios. Pero yo le pregunto, ¿qué te dio el Señor? Ay, no, que ¿cómo es que se llama la peladita? Que no han encontrado a esa hijo de madre, esa india, esa de allá para allá, de ¿cómo se llaman? Novelas de esos berracos turcos, hijo de madre, esos desgraciados. Llevan como 100 años y no han encontrado a la vieja. No, pero sí saben, ¿no? Eso sí saben. Pero dígame, ¿qué dice Miqueas? ¿Qué dice Sofonías? ¿Qué dice Habacuc? Pregúntele a Ali, pregúntele quién ganó en la voz Kiss o la voz Cos o la voz Cus. Ay, sí saben, hermano. Porque la gente no está interesada en conocer la voz de Dios. Alguien que me diga algo, iglesia amada. Por eso la palabra no es que no sea, la palabra es fundamental para mi llamado. Pero hay instrucciones que no lo dicen allí, sino que tienen que venir del cielo y mostrárselos a ustedes cómo hacer una toma territorial, cómo tomar su casa. No todo es dándole 7 vueltas, no todo es ungiendo con sal o con vino, con aceite. Hay otras cosas que Dios puede derramar y soltar para la iglesia. Pero ¿dónde están esos centinelas que están recibiendo esos diseños de Dios? Que tienen buen ojo,
que no tienen terillo, que no tienen, ¿cómo se llama esa vaina? Cataratas. Y sabe, a pesar de todos los mandamientos, necesitaban profetas. Cuando están cautivos por 70 años el pueblo de Israel, dice la palabra que Daniel oró, Nehemías oró, Esdras oró para que se trajera la respuesta. Y resulta que cuando Nehemías y Esdras empiezan a construir las murallas, porque Dios le habla a Nehemías, Dios le habla a Esdras que empezaran a edificar una vez más la construcción, ellos empiezan a hacer este trabajo este trabajo físico. Pero cuando construyen el templo, inicialmente, porque esta visión la tuvieron estos hombres de reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido. Pero cuando se empezó a reconstruir el templo, el remanente que había estado allí trabajando lo hizo de la manera que ellos creían, de pronto como ellos pensaron, de pronto trataron de copiar. Los jóvenes cuando ven el templo gritan. Dice por allí la historia, dice que fue tanto el alarido que pegaron que los enemigos se dieron cuenta que había pasado algo en Israel. Pero los ancianos, ¡hey! ¿Está aquí o no, iglesia? Pero los ancianos, los que conocieron el principio del templo, dijeron: eso no es parecido, eso no es comparado como era antes el templo. ¿Sabe? Hoy en día los profetas y los apóstoles de este tiempo pensamos que estamos haciendo algo muy bueno, parecido a una iglesia, a un templo de Dios. Pero sabe, este es un tiempo donde se tiene que levantar la iglesia de los hechos de los apóstoles. La iglesia de los hechos de los apóstoles no es como esta iglesia que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos torpezas, hoy cometemos errores, hoy los profetas están por ahí con su temperamento, con su ira, con su enojo, con su desvío, los apóstoles con sus pecados, los pastores, la iglesia enredada. Esto no es la verdadera estructura de la iglesia. Esto es solamente como algo medio parecido. Pero Dios quiere traer esa similitud de la iglesia de los hechos. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Una restauración de visionarios, de centinelas, de profetas, de hombres de Dios que verdaderamente vean la iglesia del primer tiempo, la iglesia de los hechos de los apóstoles. Cantores, escúcheme, músicos que cuando tocaban, la unción cogía al profeta y lo ponía a bailar solo. La unción lo cogía. Ellos cantan y le escapan de reventar, no es en esta iglesia, en otra, cantan y reventan los oídos a uno. Porque los cantores del tiempo antiguo, cuando cantaban, la unción caía sobre ese lugar. Cuando los intercesores clamaban, la gloria de Dios caía sobre el lugar. ¿Alguien me entiende lo que le quiero decir? Esa era la iglesia original. Dice que David danzaba en la presencia del Señor. ¿Y qué hacía el pueblo? Uno se tiene que salvar de los palazos que le van a pegar. O sea, en otra iglesia, ¿no? Ojo con el palo, ojo con la bandera. Es un ejemplo, ¿no? Aquí los danzadores danzan y los otros están así. Aquí le va a caer, aquí se va a caer para reírme. La iglesia no está conectada al primer tiempo. La iglesia no está conectada a la iglesia de los hechos de los apóstoles. Por eso no vemos más gloria, por eso no vemos más unción. Alguien que diga algo, por favor. Esdras capítulo 4 versículo 24. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Porque resulta que Esdras y Nehemías estaban levantando el templo, pero vino Sanbalá, Tobías el amonita y muchos otros hombres que eran envidiosos de la obra. Escúcheme, la iglesia no está para dividirnos. La iglesia está para fortalecernos y edificar la obra. Pero en ese tiempo, esa iglesia, no, aquí no pasa eso. En esa iglesia, ay no, pero ¿por qué siempre piden plata? Hola, pero ¿van a arreglar eso? No dejen eso así. En ese tiempo la gente estaba unida.
Pero Tobías y Sanballat decían: si pasa una zorra por ese muro, se va a caer. Se burlaban de los cristianos, se burlaban de ellos. ¿Y sabe qué hicieron? Dice que mandaron cartas a Artajerjes y le dijeron: Artajerjes, si te das cuenta que ese pueblo que está reconstruyendo esas murallas es un pueblo que no se le somete a nadie, es un pueblo que no dobla su rodilla a ningún Dios, es un pueblo que se cree los últimos de los últimos. ¿Sabe? Nosotros somos los bendecidos de Dios, aleluya. Y por eso la gente se enoja con nosotros, porque nosotros le decimos las cosas de frente, su pecado, su maldad, su desobediencia, y se enojan con nosotros. Se enojan porque, hermano, la gente le ofusca que le saquen a la luz su maldad o su pecado. Y estos hombres dijeron a Artajerjes: mira, quieren construir. ¿Sabe? Artajerjes mandó una carta, el rey de Persia mandó una carta y se detuvo la obra. Capítulo 5:2 dice la palabra: entonces algo pasó. Diga conmigo: algo ocurrió. Dice que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y dividían la iglesia. ¿Qué hacían los profetas? Los ayudaban. ¿Qué hacen los profetas? Ayudar. ¿Qué hacen los profetas? Ayudar. Si hubieran sido otros, se habían tirado al lado de Artajerjes y se habían ido al otro bando y no habían ayudado a la iglesia. Es para mí triste, lo decía hoy en Alborada. Estábamos hablando el domingo de Daniel Ortega. ¿Se acuerdan de Daniel Ortega? Se los dije de Daniel Ortega, les hablé el domingo de Daniel Ortega. ¿Qué pasó esta semana? Las iglesias católicas las están cerrando. Los padres les toca salir a las calles a hacer las misas. Y las emisoras católicas las cerraron, las confiscaron. ¿Y sabe qué es lo más triste que a mí me da? Ojalá hubiera sido cerrado las iglesias cristianas. No, esos sinvergüenzas siguen abiertas porque se aliaron con ese sistema socialista, se aliaron con ese sistema progresista. Aprobaron la decisión de Rosario. ¿Cómo se llamaba? No, usted es tan mero. Padre, lloro por esas células madre en esos cerebros para que recuerden algo en la berraca vida. Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega, la segunda bruja más fuerte en el mundo entero. No ponen cuidado. Por eso la iglesia está como está, porque ¿qué digo? Hoy Nicaragua, hermano, está peor que Venezuela. Está peor que Venezuela. Y espere lo que viene para acá, espérese. No, espérese, no despierte y verá. La iglesia está dormida. Pero se levantó un profeta como Zorobabel, se levantó un profeta como Yeshua, y dice la palabra que ellos declararon: así dice Jehová. No sé si usted se ha leído en Esdras, Crónicas, Nehemías, perdón. Y cuando les dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Zorobabel, dice que él soltó la palabra y dijo: edifiquemos, porque Dios está con nosotros. Pero vino alguien que trajo el mensaje del cielo, iglesia. No, aquí hay americanos del Nacional, del Pasto, del Putumayo, del Unión Magdalena, del Junior. Aquí no podemos hacer una selección Colombia. Todos están divididos. Estoy haciendo un ejemplo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que alguien que la coja. Yo soy del Junior. No estoy hablando de fútbol. Estoy hablando de una espiritualidad en esta iglesia. Cuando todos deberíamos estar en un mismo espíritu. Aquí hay del América, del Cali, de Unión Magdalena, del Junior, del Pasto. Dígale que está a su lado, le están hablando, papi. Entonces la construcción del templo cesó, pero los profetas empezaron a declarar, escúcheme, empezaron a declarar la voluntad de Dios. El profeta, el centinela, mi amada iglesia, entienda, es un mensajero del Padre. Y los profetas, escúcheme que esto es fuerte lo que le voy a decir. Los profetas en la Biblia raramente, yo encuentro solamente un profeta que tomó el mando. De resto todos estaban bajo la orden de un rey.
Natán era el consejero de David. Samuel era el consejero de Saúl. Pero al principio Samuel quiso tomar el gobierno y lo bajaron a ser solamente el centinela. Aitofel era el profeta de Salomón. Y así sucesivamente. Eliseo era el profeta de Acad. Elías era el profeta de Acad. Entonces, amada iglesia, entiéndame algo, por favor, porque los profetas son ungidos de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero los profetas están investidos para servir en la obra del reino. Y por eso cuando gobierna un profeta hay caos, porque al profeta se le mueve y se le corre la chispa. No es que el profeta es demasiado emocionalista. El profeta es como todo melancólico, flemático, torcido. Sí, porque es que el profeta, usted no ha visto que usted que tiene visiones a veces se levanta con la chiripiorca, a veces se levanta patinándole la balinera. No sé, ¿no le ha pasado eso a usted? Ah, no, pues le va a pasar. ¿Alguien está aquí, iglesia, o no, Miller? Usted a veces no se levanta así como toda con el tembereque. Esdras 6:14. Esdras 6:14 dice: de esta, así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados. Y fueron muy animados. Y fueron muy animados, ¿por qué? Por la predicación de ¿quién? De los profetas. Yo hablaba con alguien esta semana acerca de por qué a los profetas les cuesta tener iglesia. Al profeta le cuesta tener iglesia porque el profeta es medio desordenado. El profeta es medio emocionalista. El profeta es medio raro. Por eso necesitamos apóstoles y pastores en las iglesias, maestros. Porque el problema del profeta es eso. Porque el profeta estaba ¿para qué? ¿Para qué está el profeta? ¿Para qué viene el profeta? Escúchenme, profetas de la casa, dejen de ser tan malaleches. Pastor, ¿cómo así? Yo soy el profeta. Y uno ya no lo puede, no le puede ni hablar. El Señor te dice: ese pelo no me gusta. Ya uno no habla con el profeta, porque todo lo que le dice a uno es garrote, todo lo que le dice a uno es machete. El profeta Samuel fue allá a ungir a David, y cuando llegó a la casa de Isaí, le dijo Isaí: ay, ¿vienes en son de paz o qué? Dijo: tranquilo, vengo a ungir tu hijo. Porque el profeta donde llegaba era dando machete. Profetas, dígale al que está a su lado: cálmate, peluche viejo. Dígale: cálmate, sobaco loco, cálmate. No, porque es que no, yo soy el profeta y vengo a soltar la palabra. Y eso no cabe, no le cabe una. Mejor ni digo. Entonces fueron animados por la predicación de los profetas que Ageo y Zacarías, hijo de Idod. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El profeta está para levantar la iglesia. El profeta está para levantar la obra de Dios. El profeta no está para dividir la iglesia, ni para hacer grupitos, ni para hacer vigilias personales, ni para hacer pendejadas. Ustedes que mantienen por allí: es que yo me voy a reunir con la profeta Yuca y con el profeta Racacha, y ahí nos encendemos a puño. Pendejada, hombre. Edifique la obra de Dios. Bueno, nadie está aquí, como que hay mucho torcido en esta iglesia, ¿no? Y sabe, los aspectos básicos del ministerio profético es que tienen que ser atalayas. Este nombre atalaya está determinado porque es un vigilante, un vigía que opera en la esfera física y en la esfera espiritual. Son colocados en puestos o en los muros más altos o en los lugares más altos, donde pueden ver lo que nadie ve. Los profetas pueden ver los enemigos que atacan la iglesia, pueden ver lo que está pasando dentro de la iglesia. Hay 3 niveles de centinelas. Número 1, los profetas que están en los muros de la ciudad. Yo lo voy a repetir: los profetas que están en los muros de la ciudad. Habían unos profetas que estaban en los muros de la ciudad. Estos miraban hacia afuera
y miraban hacia adentro de la ciudad. Estos veían quién venía, quién atacaba y qué estaba pasando en la ciudad. Este es el nivel número 1 de profetas o de centinelas. El número 2 son los que andaban en la ciudad. Son los que le abrían el paso al rey. Son los que caminaban con el rey. Son los que estaban atentos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está diciendo Lilia? ¿Qué está diciendo Jané? ¿Qué está diciendo Francisco? ¿Qué está diciendo Albeiro? ¿Qué está diciendo Nelson? ¿Qué estará haciendo? ¿Y saben qué hacían? Oiga, debe ser tan torcido, debe ser tan desleal. No traicionen la obra. No. Porque hay gente dentro de la iglesia que no son como Zorobabel. ¡Ey! ¿Está aquí o no, iglesia? Recuerda que soy un centinela, tengo que advertir que no me duerma. Entonces estaba el centinela metido en la ciudad, mirando lo que estaba pasando en la ciudad. ¡Ey, hermana! ¿Qué tiene? Porque tiene la cara de puño. Ahí estaba el profeta que estaba en la ciudad. Por eso necesitamos gente que esté en los muros, pero también gente que esté en la iglesia, mirando cómo está la iglesia, mirando cómo está el hermano, mirando qué le pasa, mirando si tiene rabia, mirando si está resentido, mirando si está por allí llevado el bulto, mirando si está chuki. Y no se enoje si alguien le dice: oiga, ¿qué tiene? ¿Qué le importa? No se enoje. Aquí hay profetas que cuidan la iglesia. Bueno, nadie me dice nada. Y número 3, los que mantenían en las montañas o en las zonas rurales. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los que estaban vigilando en los lugares más altos de la ciudad. Estos tenían un rango mucho más alto, porque estaban visionando ya no una ciudad ni un pedacito, estaban viendo todo un territorio. ¿Sabe? Fuego Santo Church, usted de pronto la menospreciará, pero Fuego Santo es una iglesia que va a llegar muy lejos para la gloria de Dios. Pero no por su amén, sino porque Fuego Santo tiene un diseño apostólico. Uno conoce iglesias donde solamente, yo conozco iglesias donde solamente se adoran. Y yo he ido a esas iglesias y eso, se tiran allá y se tiran al piso. Y bueno, uno adora ahí lo más de rico, chévere, bonito adorar. Y luego se sienta, hermano, y empieza a escuchar la predicación. Uno. Hay iglesias donde usted allá le revientan los oídos de la gritería. Vea, si usted estuviera en esa iglesia no estaba así como está ahora. Hay iglesias donde solo brincan y eso huele a chucha y ya 30, 40 minutos de alabanza y Cristo te ama, Dios los bendiga, chao. Pero la gente dice: vamos a sudar, a echar la chucha para afuera. Solamente es a brincar y a hacer bulla. Hay iglesias donde solo son maestros y enseñan la teología y copian, pero nunca reprenden, nunca oran, nunca alaban. Hay iglesias de todo tipo. Pero yo le dije al Señor un día: Señor, cuando tú me pongas a mí a pastorear, que yo sea integral, que sea esta una iglesia de guerra, de unción, de milagros, de señales, de alabanza, de gloria, de poder. Pero por favor, son ustedes y yo los que tenemos que hacer eso. Y se lo digo porque, mis amados, si aquí se para el intercesor, buenas noches, hacen en pie y todo el mundo hablando por ahí. Padre, te damos gracias en esta noche, que tú, Señor, nos amas. Padre, rompe las cadenas, ataduras, ligaduras. Súbanle volumen al micrófono al intercesor, porque a mí sí me suben y a él no, o a ella. Empezando por medios, y hay un problema. Vamos a orar, hijo de madre, vamos a encendernos aquí a puño. Se para el intercesor y ya empezó a alborotar el avispero. Y luego llegan los músicos como si estuvieran, y se suben rápido. Que vamos a encendernos a alabar. Y se forma aquí la alabanza. Que cuando yo me subo aquí ya todo esté preparado. Pero hermano, desde allá, Romina, despierte. Ya. Nosotros tenemos que ser unos centinelas. ¿Por qué te duermes ahí sentado? Dios mío, el domingo estaba el diablo en esta iglesia.
Todo el mundo dormido, todo el mundo allí. Y claro, ¿por qué sabía que estaba el diablo alborotado? Porque mire las liberaciones que hubieron después, gritando y vomitando los demonios chuquis. Pero la iglesia tiene que estar alerta, atenta. Y cuando se suelte la palabra, ya todo esté preparado. Esa es una iglesia integral. Una iglesia que en todo proceso siempre hay fuego. Desde el que intercede hasta el que alaba, hasta el que predica, hasta el que recoge las ofrendas. Tiene que haber un fuego de Dios en esta congregación. ¿Pero por qué? Porque hay un centinela que está despertando. Vea, hermana, despiértese. Oiga usted, párese. Suelte aquí, suelte allá. Yo cuando era líder, ¿dónde está Johan? Y a mí me pasa lo que ese muchacho. Vea, pum, pum, para afuera, vení. Bueno, pum, para afuera, pum, para afuera. Lo saco a pata y a puño. Pastor en la iglesia, hermanos, si a uno lo sacan del estadio, métase a la tribuna a ver qué le pasa. Da una pela para que sea seria. La casa de Dios se respeta, hermano. La casa de Dios se respeta, iglesia. Pero necesitamos centinelas. Ay, qué miedo. Y si tiene el diablo, pues un garrotazo mata al diablo. Palazo, hay palos de los que danzan. Pégale con esos palos que pegan duro. Dígame a mí que me dieron por aquí una en la cabeza. Ay, Dios mío. Entonces mire lo tremendo. Los centinelas son llamados para llevar la misma gloria de Dios. Termino con esto, amada iglesia. Ezequiel 3:17. Todos atentos, todos despiertos. Los adoradores, todos atentos, hermano. Que no tengan que estar haciendo alabanza suba. No, ya. Corretiene a ese predicador, avívenlo. Hijo de hombre, dice Ezequiel 3:17. Te he puesto como dormilón. ¿Perdón? ¿Cómo qué? Te he puesto como centinela para Israel. Dios mío, alguien que reciba esta palabra en esta noche. Te he puesto como centinela para Cali, Colombia. Te he puesto como centinela para Iberoamérica. Te he puesto como centinela para esta nación, iglesia. Te he puesto como centinela para esta tierra. Y cada vez que recibas un WhatsApp, ¿qué dice? Cada vez que recibas un video de pornografía, ¿qué dice? Cada vez que recibas, ¿qué? Un mensaje mío, adviértele a la gente dentro de un año. ¿De cuándo? Inmediatamente. Y es por eso que los que son llamados a vigilar, escúcheme, muchos se desvían del curso porque empiezan a mirar más al diablo que a escuchar la voz de Dios. Yo tengo que ser equilibrado. Yo tengo que saber dónde está el diablo, pero tengo que escuchar la voz de Dios. Dios, ¿qué me dices? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo ataco? ¿Cómo oro? ¿Cómo? Alguien que entienda esto, por favor. Porque de pronto la visión se puede distorsionar, el discernimiento se puede desviar. Y es aquí donde el vigilante, el ministerio del vigilante, del vigilante espiritual, tiene que tener una visibilidad muy clara. Pastor, ¿cómo logro desarrollar esta visibilidad? Oración. La oración purifica tu visión. La oración purifica tu visión. ¿Tuviste un sueño? ¿Qué sé yo? ¿Tuviste un sueño? Un sueño, pero tú no oras. Ay, tan raro, ¿qué sería este sueño? Yo no sé. Pero si oraras, le decía: Señor, yo tuve esta visión. ¿Qué significa esto? Háblame, revélame, muéstrame qué significa esto. Téngalo por seguro que Dios a usted le va a revelar lo que está pasando. Entonces vemos aquí, hermano, cómo el centinela tiene que estar. ¿Cómo tiene que estar? Atento. Este es el principio de un hombre y de una mujer de Dios.